Estás tirando tu medicación de tiroides a la basura cada mañana y lo peor es que no te has dado cuenta. No es que tu dosis sea baja, no es tu médico y ni siquiera es la marca de tu pastilla. Es un error de exactamente 30 minutos que está bloqueando tu metabolismo mientras desayunas. Miles de personas toman levotiroxina religiosamente y aún así viven atrapadas en un cuerpo que no responde. Agotamiento extremo al despertar, aumento de peso inexplicable y esa neblina mental que no te deja trabajar. La mayoría cree que su tiroides empeoró, pero la realidad es mucho más frustrante. La hormona está entrando a tu boca, pero nunca llega a tu sangre. Se queda atrapada en lo que yo llamo el muro químico matutino. Hoy vas a recibir mi protocolo práctico de rescate, el horario exacto para la máxima absorción, la distancia real que debes dejar entre tu café y tu pastilla, y el error silencioso que está apagando el metabolismo de millones de personas sin que nadie se lo diga en consulta. Muchos están intentando ser saludables, toman su medicación con café, leche vegetal, colágeno o vitaminas FIT. Creen que están optimizando su salud, cuando en realidad están formando un escudo químico que neutraliza la hormona. Esa hormona controla tu energía y tu quema de grasa. Pero atención, el mayor saboteador no es el café, es un suplemento saludable que millones consumen cada mañana, sin sospechar que está anulando su tratamiento. En un momento te diré cuál es para que dejes de tomarlo hoy mismo. Aquí es donde tu tratamiento se detiene sin que te des cuenta. Imagina esto, despiertas, tomas tu levotiroxina con un poco de agua y solo 10 o 15 minutos después bebes tu café, un batido de proteínas o tus vitaminas. Parece una rutina saludable, ¿verdad? Pero dentro de tu sistema acaba de estallar una guerra química silenciosa donde tu medicación siempre lleva las de perder. El café es el primer gran saboteador. No es que el café sea malo para la tiroides, el problema es su capacidad de secuestrar la hormona. Si lo bebes demasiado pronto, el café acelera el tránsito y altera la acidez, atrapando la hormona en el caos digestivo antes de que pueda cruzar a la sangre. Es como intentar enviar una carta importante en medio de un huracán. Pero hay algo más agresivo, el calcio, ya sea en suplementos, multivitamínicos o esas bebidas vegetales enriquecidas que parecen inofensivas. El calcio se une físicamente a la hormona tiroidea dentro de tu intestino, formando un complejo que tu cuerpo simplemente no puede absorber. Es un bloqueo físico real. Estás pagando por una medicación que tu cuerpo termina desechando. Esto explica el gran misterio que confunde a millones. Vas al médico, tus análisis dicen que todo está bien o casi normal, pero tú te sigues sintiendo fatal. Tienes frío, se te cae el cabello y sientes que tu cerebro funciona a media marcha. ¿Qué hace la mayoría? Subir la dosis. Cuando el problema nunca fue la cantidad de hormona, sino que tu desayuno le impide trabajar. Si hoy desayunaste café con leche, un yogur proteico o un suplemento mineral justo después de tu pastilla, hoy mismo tu metabolismo recibió una orden incompleta. Sin embargo, todavía no hemos llegado al mayor peligro. Existe un suplemento que hoy es tendencia en el mundo fitness para acelerar el metabolismo y mejorar la piel, pero que para un paciente de tiroides es como poner un candado a su tratamiento. Si lo consumes, podrías estar anulando tu mejoría sin saberlo. Vamos a descubrir cuál es. Ahora entramos en el terreno del sabotaje moderno. Millones de personas con hipotiroidismo consumen colágeno, hierro o biotina cada mañana con una meta clara: recuperar su cabello y su energía. Pero aquí está la ironía cruel. Si mezclas estos suplementos con tu levotiroxina, estás creando el bloqueo hormonal perfecto. Hablemos del hierro, el recurso número 1 para mujeres con fatiga. El hierro tiene una afinidad química tan fuerte que se adhiere literalmente a la hormona tiroidea dentro de tu intestino. La pastilla entra al cuerpo, pero el hierro la secuestra antes de que pueda llegar a tu sangre. Estás tomando un suplemento para la fatiga que, indirectamente, te mantiene agotada al anular tu tratamiento principal. Es el círculo perfecto del desastre. Tienes hipotiroidismo, se te cae el cabello, entonces compras hierro o multivitamínicos para fortalecerlo. Y sin saberlo, esos mismos suplementos impiden que tu medicina funcione. El resultado, se te cae el cabello aún más. Es una trampa metabólica de la que muy pocos logran salir sin esta información. Y luego está la biotina, la vitamina estrella de internet para la piel y las uñas. Aquí el peligro es distinto. La biotina puede engañar a las máquinas del laboratorio. Puede hacer que tus análisis salgan alterados, mostrando niveles de función tiroidea que no son reales. Tu médico ve resultados extraños.
Tú sientes que la medicación no sirve y el culpable es simplemente una gomita vitaminada que tomaste por la mañana. Si tus síntomas son un caos y tus análisis cambian drásticamente sin explicación, antes de pensar que tu tiroides empeoró, revisa tu frasco de biotina o hierro. Sin embargo, todavía no hemos tocado el error más destructivo de todos, porque incluso si dejas de tomar estos suplementos, hay algo que ocurre durante la noche que puede cambiar por completo las reglas de tu metabolismo. Existe un horario nocturno que podría ser tu verdadera salvación o tu peor error. Aquí es donde todo cambia y donde la mayoría de los protocolos fallan. Por años, la instrucción ha sido automática. Tómela en ayunas por la mañana. Pero el problema es que, para la mayoría, ese ayuno dura apenas 15 o 20 minutos antes de que el café, el desayuno o los suplementos entren a escena. Ahí es donde tu tratamiento se detiene en seco. Tu levotiroxina es una hormona tímida. Necesita un entorno digestivo completamente limpio y en paz para absorberse. Sin calcio, sin hierro, sin café y sin la tormenta metabólica que ocurre en tu intestino cada mañana. Por eso, existe una estrategia que está transformando la vida de muchos de mis pacientes, la dosis nocturna. ¿Por qué funciona la noche? Porque mientras duermes, tu sistema digestivo está en calma. No hay interferencias constantes. Para ciertos cuerpos, este simple cambio de horario es el interruptor que enciende la energía, aclara la mente y finalmente permite que el metabolismo empiece a quemar grasa de nuevo. Es literalmente darle a la hormona una vía libre hacia tu sangre. Pero cuidado, porque existe una trampa nocturna. Si cenas tarde o si tomas tu magnesio, colágeno o un batido de proteína antes de dormir y justo después tu pastilla, estás cometiendo el mismo error del desayuno. Estás creando un bloqueo hormonal en la oscuridad. Para que la dosis nocturna funcione, tu estómago debe estar vacío de verdad, no medio vacío. Si decides probar el horario nocturno, asegúrate de que hayan pasado al menos 3 a 4 horas después de tu última comida. Es la única forma de garantizar que nada secuestre tu medicación. Ahora que ya conoces los saboteadores y los horarios, necesitas la estrategia final. En el siguiente paso, te daré mi protocolo de 3 pasos. Las distancias exactas, los suplementos que sí son compatibles y las 3 señales clave que te dirán que tu medicación por fin está funcionando. Aquí es donde ocurre la mayor ironía de la medicina moderna. Muchas de ustedes están atrapadas en el hipotiroidismo precisamente porque están intentando hacer todo bien. Tus rutinas fitness y tus hábitos más saludables podrían estar apagando silenciosamente la hormona que intenta encender tu metabolismo. Y nadie te lo explica hasta que tu cuerpo empieza a colapsar en cámara lenta. El primer error son esos batidos hiperproteicos cargados de calcio, fibra o soya que tomas por la mañana. Al beberlos minutos después de tu levotiroxina, lanzas una avalancha digestiva que aplasta la absorción hormonal. Tu intestino entra en una competencia química donde la hormona siempre pierde. Incluso la fibra saludable como la chía o el psyllium en megadosis matutinas actúa como una esponja que absorbe tu medicación antes de que llegue a tu sangre. ¿Cambiaste la leche de vaca por leche de soya buscando una opción limpia? Ten cuidado. Ciertos compuestos de la soya son expertos en interferir con la absorción hormonal si se consumen cerca de tu dosis. El resultado es devastador. Haces dieta, haces ejercicio, cuentas cada caloría y aún así sigues inflamada y sin perder un solo gramo. No es tu falta de voluntad, es un bloqueo bioquímico. Lo más triste es la carga psicológica. Empiezas a pensar, mi cuerpo está roto, mi tiroides no tiene solución. Pero quiero decirte algo hoy, tu cuerpo no está roto, tu metabolismo no ha dejado de funcionar. Simplemente está recibiendo un mensaje incompleto. El verdadero enemigo no eres tú, sino esos hábitos aparentemente saludables que están secuestrando tu tratamiento cada mañana. Si vives con fatiga e inflamación a pesar de hacerlo todo bien, el primer paso no es subir la dosis, es limpiar el camino. Ahora que ya conoces los saboteadores, voy a darte la hoja de ruta final, las separaciones exactas de tiempo que debes respetar y cómo organizar tu día para que tu tiroides finalmente despierte. Vamos a recuperar tu energía ahora mismo. Aquí está la verdad que va a cambiar tus resultados. La mayoría de las veces no necesitas una dosis más alta, necesitas menos interferencias. Una levotiroxina mal absorbida hace que incluso el mejor tratamiento parezca inútil. Nuestro objetivo hoy es uno solo: lograr que tu absorción hormonal sea estable y predecible, para que tu metabolismo deje de ser una montaña rusa. Regla número 1. La distancia crítica.
Tu pastilla no puede competir con tu café o tu desayuno. El ideal clínico es esperar entre 30 y 60 minutos antes de ingerir cualquier alimento o bebida que no sea agua. Si eres una persona muy sensible o sientes que nada te funciona, estirar ese tiempo a 60 minutos puede ser el ajuste que finalmente encienda tu energía matutina. Regla número 2. Los minerales van lejos. El calcio, el hierro y el magnesio deben estar separados de tu hormona por al menos 4 horas. Estos minerales son secuestradores expertos. No dejes que atrapen tu medicina. Y si eliges la dosis nocturna, recuerda, tu estómago debe estar vacío de verdad. Nada de snacks, nada de colágeno o magnesio justo antes. La hormona necesita un camino limpio y en paz mientras duermes. Regla número 4. Cuidado con la biotina. Recuerda que este suplemento belleza puede engañar a las máquinas del laboratorio, dándote resultados que no son reales. Si tienes estudios pronto, habla con tu médico sobre suspender la biotina unos días antes para que los resultados reflejen la verdad de tu salud y no una distorsión del suplemento. ¿Cómo saber si el protocolo está funcionando? Las señales suelen aparecer más rápido de lo que crees, despertarás con más claridad mental, sentirás menos frío corporal y tu tránsito intestinal será más regular. Tu metabolismo dejará de pelear contra ti y empezará a responder, porque recuerda, tu medicación no es una vitamina cualquiera. Es la señal que dirige el ritmo de cada célula de tu cuerpo. Protégela, aplícala correctamente y recupera tu vida. Soy el Dr. Eura y nos vemos en el próximo video para seguir optimizando tu salud.